Vamos a continuar con lo mismo de hace 8 días. En Romanos empezamos a ver. En el capítulo 1. Está hablando Pablo de los antediluvianos. Y dice en el 28. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. La versión antigua dice, los entregó a una mente depravada. ¿Y cómo sabemos que tenían una mente depravada? Porque hacían cosas que no convienen, como dice aquí. Ya después da una lista de las cosas que hacían. En los inicios del mundo, el hombre era capaz de los peores pecados. Y por eso vino el diluvio. Dice el 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Vean cuántos pecados están en esta lista. Y no crean que es exhaustiva esta lista. No, hay otras listas que mencionan de pecados que no están aquí. Pecados que se cometieron hace miles de años. Entonces no cabe duda que la depravación es una doctrina bíblica. Es una doctrina en realidad muy clara. Clara para quien tiene ojos para ver. Porque una persona que no quiere entender, no va a entender aunque le enseñen 50 versículos. Vamos a orar. Gracias, Padre misericordioso, por las bendiciones que nos has dado en esta semana. Ni la más pequeña, Padre, merecíamos. Gracias porque tú eres tan bueno con nosotros y no nos pagas como merecen nuestras obras. Tal vez en esta semana que acabó cometimos pecados que no te confesamos en su oportunidad. Te pedimos que nos perdones por esos también. Que nos perdones y que renueves una limpieza espiritual en nuestros corazones. Que nos perdones, que nos limpies y que nos capacites para hacer lo que te agrada. Que así resulte, Padre, el estudio de esta tarde, que sea de bendición para todos, que podamos estar capacitados para conocer tu voluntad y para ponerla por obra. Bendice tu palabra, que no vuelva vacía. En el nombre de Jesús, amén. No vayan ustedes a pensar que el conocimiento que tenían los antediluvianos de Dios era superficial. No, ellos conocían bien a Dios. Ellos tenían un conocimiento de primera mano que les fue transmitido por sus padres. Pero no quisieron tener en cuenta a Dios, no quisieron saber de Dios, se alejaron de Dios. Y por eso Dios los entregó a estas cosas. ¿Eso es lo que quieren? Eso tienen. Dios los abandonó para que sufrieran las consecuencias. Su mente quedó en tinieblas. Les iba a enseñar otro texto que no les dije, pero véanlo en Efesios, en el capítulo 4. Vean en Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. O sea, Pablo está escribiendo a gentiles. Dice, ya no andan como los demás, los inconversos, dice. Le está hablando a creyentes. Dice, ya no andan como los demás, dice, que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo quedó la mente después de que Dios les entregó a los pecados que amaban? Una mente vacía, una mente hueca, una mente que no entiende, una mente vana.
sin significado, sin propósito, provechoso, útil. Dice el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, una mente en tinieblas espirituales, personas que no entendían las cosas de Dios. Dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y ustedes dirán, pues si son ignorantes, pues pobrecitos, hay que compadecerlos. Pero ¿por qué eran ignorantes de Dios? Lo dice al final, por la dureza de su corazón. Esto es lo que se aplica a todos los ateos. Y son ignorantes de las cosas de Dios, ¿por qué? Porque tienen duro su corazón, porque no quieren obedecer a Dios. No quieren obedecer a Dios. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la consecuencia? Que van cayendo más y más al fondo del pecado, capaces de cometer pecados nuevos, de inventar nuevas formas de pecado. Por eso cuando Pablo dice en Romanos 3 que no hay quien entienda, esta es una verdad universal. Sin Cristo no hay quien entienda las cosas espirituales. Y lo dice en 1 Corintios 2, el hombre natural no entiende las cosas espirituales. No las entiende. Entienden de cualquier cosa, pero de las cosas espirituales no entienden nada. Y vuelvan a Romanos 1 y vean cómo les dice en el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Vean aquí otra vez, aquí está la mente vana. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, o sea, fue dejado en tinieblas. Acuérdense que la palabra corazón habla de la mente, de las emociones y de la voluntad, la personalidad entera del hombre. Entonces, si dice que su necio corazón fue entenebrecido, quiere decir que su mente quedó en tinieblas, sus emociones también y su voluntad también. Pensamientos necios conducen a afectos necios y a hacer cosas necias. Podrán parecer muy inteligentes, pero como viven en tinieblas espirituales, a fin de cuentas terminan haciendo cosas necias. Dice, su necio corazón. No dice, ay, pobrecitos. No los ve Dios como víctimas, los ve como necios. ¿Quién es un necio? Una persona que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Una persona que no sabe lo que debe saber. Es su obligación saberlo. En otras palabras, el hombre tiene la obligación de buscar a Dios, de saber quién es el Dios verdadero. Nada hay más importante que esto. Si Dios no existe, olvídalo. Si Dios no existe, haz lo que tú gustes. Pero si tú tienes dudas de si Dios existe, bueno, pues sal de dudas. Bueno, pues yo he escuchado a los predicadores, he escuchado a los cristianos que me hablan de Dios, pero ¿de veras existe? Bueno, pues pienso que no, pero ¿qué tal si sí? Bueno, pues vamos a investigar, voy a preguntar, me voy a comprar una Biblia, la voy a leer, a ver qué encuentro. Pero te pasas las horas viendo la televisión y leyendo libros necios, leyendo el periódico, y no lees la Biblia. Wow, ¿qué vas a hacer si mueres así? ¿A quién le vas a echar la culpa el día que tú seas condenado? Un necio es una persona que no sabe lo que puede saber y lo que debe saber. No podríamos decirle eso a un enfermo mental, porque él ni puede saber ni debe saber tampoco, pues ¿qué puede entender? Vimos el texto de Efesios 4:18 que dice que por la dureza de su corazón quedaron en tinieblas. Entonces, los ateos que no creen que Dios existe, ¿por qué no creen que Dios existe? Porque tienen el corazón duro. Y una persona tiene el corazón duro, ¿por qué? En base a la repetición del pecado. Si tú haces lo que tú sabes que no debes hacer, tu corazón se va a ir endureciendo poco a poco. Tú crees que vas a dejar de pecar cuando te lo propongas, te equivocas. Si ahorita, que eres joven, no dejas tu pecado, que tu corazón todavía no está tan duro, ¿crees que vas a dejar tu pecado cuando estés viejo? No, hombre, olvídate. Dicen los viejos, me hubieran hablado del Evangelio cuando era joven, ahora que ya estoy viejo, ¿ya qué? Pues te hablamos ahorita que estás joven y no quieres creer en Dios, creerás en Él cuando estés viejo menos.
El problema de los ateos, el problema de los rebeldes, no está en su cerebro, está en toda su personalidad. Y una persona que se va endureciendo poco a poco, ¿qué esperanzas hay de que las cosas mejoren? El hombre es depravado por naturaleza. La palabra depravado quiere decir viciado, corrompido, acostumbrado a lo malo. Y por lo tanto el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. Tú no te vas a salvar cuando tú te lo propongas. No vas a creer en Dios cuando tú lo decidas. El que tú creas en Dios, el que tú obedezcas a Dios, el que tú ames a Dios, eso no está en tus capacidades. Eso tiene que ser dado por Dios. Si Dios no te concede eso, morirás con las botas puestas. Hay un sermón de Spurgeon donde dice en una parte: eres tan malvado que aunque pudieras salvarte a ti mismo, no lo harías. Aunque pudieras, no lo harías. ¡Wow! Esa frase, en esas pocas palabras, involucra todo lo que es la depravación del hombre. Ahora, supongamos que tú piensas que Dios está equivocado en este punto. Supongamos que tú puedes salvarte a ti mismo, que tú puedes creer en Dios y obedecer a Dios cuando tú lo decidas. Si eso es cierto, ¿por qué no lo has hecho? Si tú puedes ser salvo cuando tú lo decidas, ¿por qué no lo has hecho? Hay personas que tienen 10 años leyendo la Biblia y no son salvos, ¿por qué no lo han hecho? Si nada más esas cosas de que lo quieran, ¿por qué no lo han querido? Muchos creen en el supuesto libre albedrío, y digo supuesto porque tal cosa no existe. El libre albedrío sería la capacidad que el hombre tuviera de salvarse a sí mismo, de decidir ser salvo cuando él quiera, pero esa capacidad no existe. Y los que creen en el libre albedrío pueden comprobar que el libre albedrío es un cuento. ¿Y cómo lo pueden comprobar? Bueno, si existiera el libre albedrío para que una persona pudiera ser salva cuando ella quisiera, conoceríamos siquiera uno que dijera: yo decidí creer en Dios un día y yo soy salvo porque yo lo decidí. A ver, quiero que me lo enseñes, ¿dónde está? No existen esas personas. Si hay aquí una persona que realmente cree en Dios y obedece a Dios, eso es algo que Dios decidió. Y Él lo entiende. Lo entiende cualquier cristiano verdadero. Pero está escrito que no hay ni siquiera uno. Y esta no es una exageración. Todo ser humano, lo hemos visto, tiene un albedrío. ¿Qué cosa es albedrío? La capacidad de decidir, de escoger algo. Pero una cosa es que tengamos albedrío y otra cosa es que tengamos libre albedrío. Libre albedrío, ¿qué es? Bueno, hay diferentes definiciones para lo que es el libre albedrío. Una de ellas es la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Esa capacidad nadie la tiene, por naturaleza. Tú puedes escoger entre una cosa y otra, pero tú no puedes escoger entre ser salvo o no. Eso no puedes escogerlo tú. Si tú has de ser salvo, será porque Dios quiso que tú lo fueras, porque Dios te escogió para que lo fueras. La voluntad no es libre, la voluntad es esclava. Hay un sermón de Spurgeon también que se llama El libre albedrío o un esclavo. ¿Notan la ironía? No es libre el albedrío, es esclavo. El libre albedrío, un esclavo. Ahora, vean ustedes otro texto que nos habla de lo mismo en Romanos 3 y vean el versículo, en el capítulo 3, en el versículo 9. Pablo está hablando al principio del capítulo de los judíos. ¿Sí? Los judíos tuvieron las escrituras, Dios se las confió, les dio el privilegio de darles las escrituras, de hacerlos sus depositarios. Dice 3.1, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Dice, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Vean, no les fue confiada la palabra de Moisés, les fue confiada la palabra de Dios. Ese era un privilegio enorme. Está hablando de los judíos. Ahora pasen al versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Aquí está escribiéndoles a los gentiles.
Acuérdense que Pablo tenía una doble nacionalidad, era tanto judío como gentil, tenía las dos nacionalidades. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que los judíos? Dice, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles que todos están bajo pecado. Vean, todos. Los judíos tenían las escrituras. Ah, entonces por tenerlas no estaban bajo pecado. Sí. Ah, bueno, los gentiles estaban bajo pecado porque no conocían las escrituras, pero los judíos las tenían, y de todos modos, ¿qué dicen las escrituras? Que todos están bajo pecado. Entonces, si los judíos que conocían las escrituras estaban bajo pecado, ¿qué podemos esperar los gentiles? Todos, dice, todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la culpabilidad universal del pecado, la depravación universal del pecado. Y acuérdense que esto lo vemos en los niños más pequeños. Los niños de 2 años, de 3 años ya son egoístas, mentirosos, berrinchudos, no quieren prestar sus juguetes, y exigen y demandan la atención desde pequeñitos. Dios no solamente nos declara culpables de violar su ley. ¿Saben de qué nos dice que somos culpables? De ser esclavos del pecado. O sea, no nada más nos dice que hemos violado su ley. Ah, es que alguien pudiera haber violado la ley en alguna ocasión. No. Ustedes son esclavos del pecado. ¿Puede un hombre que es esclavo del pecado romper sus cadenas proponiéndoselo? Los fariseos, los judíos creían ser libres. Dicen, no hemos sido esclavos de nadie, le dijeron a Jesús, porque Cristo les dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ah, caray, ¿por qué nos dice que seremos verdaderamente libres? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Eran esclavos de los romanos y todavía se paraban el cuello. Pero Cristo les dijo, el que hace pecado es esclavo del pecado. Por eso hemos dicho que el que es esclavo de un solo pecado no es salvo. Si tú eres esclavo de un solo pecado, no eres salvo. Aunque tú digas que guardas 9 mandamientos, que no es cierto, pero supongamos que los guardaras. Hay uno que no guardas, con ese que no guardas ya eres esclavo del pecado. Tu cadena, supongamos que nada más tiene un eslabón, pues con ese eslabón que tú no puedes romper, eres esclavo del pecado. El hombre no puede romper sus cadenas del pecado proponiéndoselo. Ahora, si crees tú que te estamos mintiendo, a ver, deja de pecar por ti mismo, inténtalo, a ver si puedes. Eres mentiroso, egoísta, mujeriego, te encantan los vicios, la droga, a ver, deja eso por nomás proponiéndotelo. La esclavitud universal del pecado incluye a los que parecen ser las mejores personas, los más decentes. Vean, el ser humano tiene 2 grandes poderes, la razón y la voluntad. El cerebro, la mente humana es capaz de cosas increíbles. Pero la Biblia dice que la razón de los inconversos está corrompida y su voluntad está esclavizada, por eso no entiende. Por eso no hay ni siquiera uno. Eso se aplica a todos, sin excepción. Cristo les dijo a los judíos, y no queréis venir a mí para que seáis salvos, para que tengáis vida. Dice, no quieren. Ahí está la voluntad depravada del hombre. No quieren. Si quisieran, podrían, pero el problema es que no quieren. El problema de una persona que no va a Cristo en arrepentimiento y fe es que no quiere ir. Su voluntad es contraria a eso. Le gustan otras cosas. En este mundo hay cosas que te atraen, que te distraen, que te gustan, que te seducen, etc. Pero las cosas de Dios no te gustan. Entonces, ¿cuándo vas a ser cristiano si las cosas de Dios no te gustan? Dios no solamente condena nuestras acciones, también condena nuestra incapacidad de hacer lo bueno. El hombre es incapaz de hacer lo bueno por sí mismo, sin la ayuda de Dios.
El hombre es incapaz, pero ¿quién es el culpable de que sea incapaz? No es Dios. El hombre se hace incapaz porque su naturaleza está inclinada hacia ello y en lugar de buscar detenerse de su loca carrera, va cayendo cada vez más y más en las profundidades del pecado. Por ejemplo, hay asesinos, hay sicarios que han llegado a matar 30, 40, 50, 80, 100 personas. Les pagan por matar. Dicen que hay sicarios que por 1,000 pesos te matan a uno. El que mata el primero siente algo de remordimientos. Pero ya después mata al segundo y ya como que se le quitan un poquito. Ya después ya el que mató como a 10 a 15, no hombre, ya matar a una persona es como comerse una galleta. Es lo de menos. Pero Dios no solamente condena nuestras acciones, también nuestra incapacidad, estoy diciendo. Un hombre que ya mató a 100 personas, si le decimos, oye, no seas así, ¿cómo es que eres tan malvado, que has matado a tantos? Si Dios dice que debemos amar a nuestro prójimo, un sicario, ¿cómo puede amar a su prójimo? Ahora, para que tú ames a tu prójimo, para que tú seas incapaz de amar a tu prójimo, no es necesario que llegues a ser un sicario. Por naturaleza, nadie puede amar a su prójimo, nadie puede amar a sus enemigos. ¿Tú puedes? ¿Puedes amar a los que te odian? A ver, inténtalo, a ver si puedes. Hay asesinos que se han convertido en tales porque de niños sus padres eran crueles, los maltrataban, los pateaban, los insultaban, porque sufrieron abusos en su niñez. Mis padres nunca me quisieron. Le pedí un consejo a mi papá y en lugar de darme un consejo me dio un coscorrón. Mis papás me daban mal ejemplo. Mi papá fue un borracho, fue un marihuano. Todos eran crueles conmigo, mis abuelos, mis tíos, nadie me quiso. Entonces, esas personas que están llenas de rencor y de odio, ¿son inocentes? Vean Romanos en el capítulo 3. Vean lo que dice el versículo 19. Ya habló Pablo de la depravación humana en los versículos anteriores. Y luego dice el 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito de la ley? Dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dice, todo el mundo. ¿Por qué? Porque si los que tienen la ley son pecadores, pues entonces todo el mundo debe cerrar la boca. Si los que conocieron la ley deben cerrarla, pues con más razón los que no la tienen. Y dice el 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante del bien. Nadie será declarado justo por guardar la ley. ¿Por qué? Nadie la guarda. No hay en este mundo nadie que guarde la ley de Dios, la ley moral, los 10 mandamientos. Todos violan todos los mandamientos. Dice al final del 20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué fue dada la ley? ¿Para ver si guardándola podíamos ser salvos? No. Eso es lo que pensaban los judíos. Dios nos dio la ley porque Él cree que tenemos libre albedrío, tenemos la capacidad de guardarla. No. Dios no dio la ley para eso. Entonces, ¿para qué fue dada? Ya dice aquí al final del 20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios dio la ley para que entendiéramos que no podemos guardarla. No hay en este mundo nadie que guarde la perfección, ni siquiera un mandamiento. ¿Qué dice el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón. ¿Tú guardas ese mandamiento? No. Si no puedes guardar el primero, mucho menos los demás. Nadie en este mundo puede decir que no ha pecado. Ahora, dice al final del 20 que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero vean el 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué dice Pablo? Que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Esta es la frase que Lutero no entendía. ¿Qué cosa es la justicia de Dios? Se quebraba la cabeza Lutero. Y dice en el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo es que podemos tener la justicia de Dios? Por medio de la fe en Jesucristo. Hasta que se le prendió el foco a Lutero y entendió qué era esto de la justicia de Dios. ¡Wow! Lutero entendió cosas que nunca antes había entendido.
Vean, la única justicia que Dios acepta no es la nuestra. Dios no acepta la justicia de ningún ser humano. ¿Por qué? Porque todas las justicias humanas son imperfectas. Pero tenemos la justicia de Dios, vean, gratis, por medio de la fe en Jesucristo. Dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dios no se fija si eres judío o gentil. Dios se fija si crees en Cristo. Si tú crees en Cristo, Dios te da la justicia de Cristo. ¡Wow! Y dice el 23, por cuanto todos pecaron, judíos, tanto judíos como gentiles, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, vean, gratuitamente, por su gracia, no lo mereces. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús murió en la cruz para que tú pudieras ser salvo. Así de sencillo y así de complicado. ¿Complicado por qué? Porque el corazón del hombre así es, bien complicado. Queremos una salvación a nuestro gusto, a nuestra manera, pero dice Dios, no. Si no vas a ser salvo como yo digo, tú no vas a ser salvo nunca. Fuera de Cristo no hay salvación para nadie. No es que no habrá salvación para mí porque yo me porto bien, ya dejé el cigarro, ya voy a Alcohólicos Anónimos, ya no tomo. No habrá salvación para mí, por eso no. La salvación no es porque dejas de fumar o de tomar. La salvación no es porque vayas a la iglesia y des una ofrenda o un diezmo. La salvación es gratis. Y si no quieres una salvación así, entonces no hay salvación. Estábamos viendo ¿cuál? El 3, ven el 19 otra vez. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, aquí donde dice para que toda boca se cierre, ¿se refiere a los judíos? No, se refiere también a los gentiles. Si los judíos tenían que cerrar la boca, nosotros con más razón. Los judíos creían que podían abrir la boca, pues porque tenían la ley. Nosotros somos los depositarios de la ley de Dios. Los judíos creían que tenían derecho a abrir la boca, pero vean lo que hicieron. Mataron a Cristo. Entonces, nosotros que no matamos a Cristo y que tenemos un trabajo y que somos decentes, no debemos abrir la boca. No, nosotros también debemos cerrarla. ¿Quiénes mataron a Cristo? ¿Viciosos? ¿Asesinos? ¿Sicarios? ¿Borrachos? ¿Drogadictos? No, fueron religiosos. Fueron buenas personas, personas santas. La palabra fariseos quiere decir apartados o santos. Fueron santos, entre comillas, los que mataron a Jesús. Los que creen en la teoría del libre albedrío, creen que podemos guardar los 10 mandamientos si queremos. Si tú quieres guardarlos, tú puedes. Pero es cierto eso. La Biblia nos dice que no hay ni siquiera uno que pueda guardarlos. Lo estamos viendo en 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Pero qué creen? Hay algunos que dicen que nadie puede ser juzgado, que nadie puede ser condenado, que nadie puede ser justificado, más bien, por guardar la ley ceremonial. ¿Ven? Esto es lo que creían algunos. Jerónimo era uno de ellos. Jerónimo creía que no podemos guardar la ley ceremonial, pero si esto es cierto, entonces quiere decir que sí podríamos guardar la ley moral. O sea que Jerónimo dejó la puerta abierta para la salvación por obras. Pero aquí hay un problema. La gracia de Dios es necesaria para salvarnos de la ley ceremonial y no de la ley moral. Vean, Cristo cumplió en la cruz y en su vida perfecta, en su obediencia perfecta, tanto la ley ceremonial como la ley moral. Cristo dice, yo no he venido a abrogar, sino a cumplir. Él cumplió. Él cumplió en nuestro lugar porque nosotros no podíamos cumplir. Pero vean, si es cierto lo que dice Jerónimo, entonces nosotros podríamos presionar a la gente para que guardara la ley ceremonial. ¿Qué decía la ley ceremonial? Bueno, muchas cosas. La ley ceremonial decía que debías guardar las ceremonias, debías
lavarte las manos, entrar al lugar santo solamente estando limpio, no comer cosas inmundas, no comer carne de cerdo, ni sangre de los animales, etc. Y muchos creen eso. Yo voy a ir al cielo porque no como moronga, voy a ir al cielo porque no como carne de cerdo, no como chuletas, no como salchichas, no como nada de eso. Están equivocadas esas personas. Y presionan a la gente para que guarden la ley ceremonial, para que se bauticen, porque el bautismo pues es una ceremonia. Entonces, bautízate. Si tú te bautizas, pues ya la hiciste. ¿Cuánto engañan a la gente esas personas? ¿Una persona se salva por bautizarse? No. Hay muchas personas que supuestamente ya son cristianas, dicen, yo quiero ser bautizado. El hecho de que tú quieras ser bautizado no quiere decir que tú seas cristiano. Vamos a ver si es cierto. Los judíos le daban mucha importancia a lo que tenían que comer o no. Tenían una lista de alimentos limpios y otra lista de alimentos inmundos. Ellos creían ser buenos porque no comían los alimentos sucios, los alimentos inmundos. Pero es imposible que una persona se salve por eso. Ahora, yo les acabo de decir hace rato que Cristo cumplió tanto la ley ceremonial como la ley moral. Vean, Cristo cumplió la ley ceremonial en el simple hecho de morir en la cruz. Y digo simple, pero no es nada simple. Cristo murió en la cruz y cumplió la ley ceremonial. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que significaban las ceremonias del Antiguo Testamento, todos los tipos que prefiguraban los sacrificios del Antiguo Testamento, se cumplieron cuando Cristo murió en la cruz. La sangre de los animales que era derramada sobre las personas no limpiaba los pecados. Pero Cristo muere, entonces al morir en la cruz se cumplen lo que significaban aquellos sacrificios. Entonces Cristo puede hacer lo que no hacían aquellos sacrificios. Entonces somos salvos porque Cristo obedeció la ley ceremonial. En Cristo se cumplió esa ley. Entonces somos salvos antes de ser bautizados. Somos salvos antes de ser miembros de la iglesia. O sea, bautizamos a las personas que ya son salvas, no para que lo sean. ¿De qué le serviría a un inconverso bautizarse? Pues no le serviría de nada. ¿A un inconverso de qué le serviría tomar la Santa Cena? Pues no le serviría de nada. Hay algunos que dicen, pero ¿cómo le dieron la Santa Cena a los miembros de la iglesia y a los demás? No, están haciendo mal, deben darnos la Santa Cena a todos. ¿Pero de qué te serviría a ti? Si no eres cristiano, no te sirve la Santa Cena. Cristo cumplió porque Él sabía que por nosotros mismos no podíamos cumplir. Él conocía nuestra depravación. Cristo cumplió lo que nosotros por naturaleza no podíamos. Pero estas personas que creen en el supuesto libre albedrío, le dan tanta importancia a ese asunto porque creen que su salvación depende de ellos. Vean, los que creen en la teoría del libre albedrío, ven el libre albedrío como un sustituto del Espíritu Santo. Yo me voy a salvar cuando yo quiera. ¿Yo para qué necesito del Espíritu Santo? No, sin la ayuda del Espíritu Santo tú nunca vas a ser salvo. Tú puedes bautizarte sin la ayuda del Espíritu Santo. Puedes tomar la Santa Cena sin que el Espíritu Santo participe. Pero tú no puedes ser salvo sin el Espíritu Santo. El Padre puso su parte, el Hijo puso la suya y el Espíritu Santo pone su parte. Pero si tú no crees en eso, entonces no crees ni en el Padre, ni en el Hijo, ni en el Espíritu Santo. Si tú no crees que eres depravado de pies a cabeza, tú dices, yo voy a salvarme cuando yo quiera. Inténtalo. ¿Puedes cambiar sin el Espíritu Santo? A ver si puedes. Ya vimos que Pablo dice que la ley fue dada no para que fuéramos salvos guardándola. ¿Para qué fue dada la ley? Para mostrarnos que somos pecadores, es lo que dice en 3:20, al final, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ¿cómo? ¿Qué no entendemos que somos pecadores sin la ley? Las personas que nunca han leído la Biblia, que no entienden que están mal, que han mentido, que han robado, que han adulterado, que no lo entienden, no pueden entenderlo. El entendimiento de que somos pecadores
viene del Espíritu Santo. Una persona puede estar escuchando 10, 15, 20 años, predicación tras predicación, sin que le caiga el 20 de que es un pecador. Y si tú no entiendes en el fondo de tu corazón que eres un pecador, no caerás de rodillas pidiendo misericordia. ¿Misericordia para qué? El día que yo quiero, yo soy salvo. No, estás muy equivocado. Le pedimos a Dios que te muestre que eres pecador, porque si no te lo muestra, no te vas a arrepentir nunca. La ley nos enseña que somos pecadores. Nos hace sentir dolor por haber ofendido a Dios. Y entonces nos muestra a Cristo. Mira, ahí está la solución. Y cuando vemos a Cristo muriendo por nosotros, entonces lo vemos como precioso. Tú nunca mirarás precioso a Cristo hasta que entiendas que eres pecador y te humilles delante de Dios. Vean, ¿quién es lo que nos llevó a Cristo? Fue la ley, es lo que dice Pablo en Gálatas 3. La ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Lo que nos lleva a Cristo es la ley, no es la razón, ni es el libre albedrío. Ni son los regaños de nuestros padres, ni nuestras amenazas, ni las enseñanzas del maestro de escuela dominical. Lo que nos lleva a Cristo es la ley de Dios, fielmente aplicada a nuestro caso, por el poder del Espíritu Santo. ¿Pero qué creen que decía Erasmo de Rotterdam? Él pensaba que la ley fue dada, ¿saben para qué? Para mostrarnos que tenemos libre albedrío. Pobre de Erasmo, estaba bien equivocado. ¿Saben para qué creía Jerónimo que fue dada la ley? Para frenar el pecado. Los dos estaban equivocados. Aunque sí, no cabe duda, frena el pecado, pero eso no lo es todo. Lo más importante es que la ley nos apunta a Cristo. Y cuando vemos a Cristo muriendo en la cruz por nosotros, yo merezco el infierno y Cristo murió en la cruz para pagar por mis pecados, no puedo creer eso. La ley nos muestra, ¿saben qué? Que estamos muertos, que tenemos el alma dura, negra, y nos muestra el médico divino. Jonathan Edwards escribió un libro que tituló La esclavitud de la voluntad, y Lutero escribió un libro que tituló igual, La esclavitud de la voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Que la voluntad no es libre, la voluntad es esclava. Pero los hombres sueñan con ser libres, sueñan con ser independientes, sueñan con ser autónomos. Yo les decía hace 8 días que el único autónomo en el universo es Dios. Dios hace lo que quiere y nadie puede estorbarlo, nadie puede impedirlo. Nosotros no. Nosotros quisiéramos hacer esto y quisiéramos hacer muchas cosas, pero todos estamos llenos de limitaciones. ¿Y saben ustedes por qué los hombres quieren ser libres y autónomos? Porque piensan que siéndolo serán felices. La felicidad no consiste en hacer lo que queramos. La felicidad, la verdadera libertad, consiste en hacer lo que debemos hacer. ¿Qué es lo que debemos hacer? Amar a Dios y obedecer a Dios. El día que tú ames a Dios y obedezcas a Dios, entonces serás libre. Todos en este mundo somos esclavos, una de dos. O somos esclavos del pecado o somos esclavos de Dios. No hay otra clase de personas. Si tú has creído en Cristo, verdaderamente eres un esclavo de Dios, un esclavo de Cristo. Si no crees en Cristo, eres un esclavo de tu pecado. Vean Deuteronomio en el capítulo 30. Les hago una pregunta. Los que salieron de Egipto y que cruzaron el desierto y que ya iban a entrar a la tierra prometida, que ya faltaban unos metros para que cruzaran el río Jordán, ¿esas personas eran salvas o no eran salvas? No lo eran. ¿Cuántos entraron en la tierra prometida de los que salieron de Egipto? ¿Cuántos entraron? Solamente 2. Podemos decir que los únicos que eran salvos eran esos 2. Y los otros, los que entraron, los que vieron cuando cayeron los muros de Jericó, eran personas que apenas estaban empezando a conocer las cosas de Dios.
¿sí? Y vean lo que les dice Josué a todos esos que iban a entrar en la tierra prometida. Vean en el 19, Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Vean cómo les dice al final del 19. Escoge pues la vida para que vivas tú. ¿A quién le está diciendo estas palabras Josué? A muertos. Estaban muertos. Escoge pues la vida para que vivas, pero estaban muertos. Ahora, párense ustedes junto al ataúd de una persona que acaba de morir y griten en el oído: oye, escoge la vida. ¿Un muerto puede escoger la vida? Bueno, pues de este versículo 19 se agarran los que creen en la teoría del libre albedrío. Ahí está. Dios le dijo a los israelitas: escoge la vida. Quiere decir que yo puedo escoger, de mí depende. Tengo la capacidad de escoger. Yo puedo escoger ser salvo. No puedes, porque estás muerto. Y lo dice Pablo en Efesios 2. Estábamos muertos antes en nuestros delitos y pecados, antes de creer en Cristo. Ya creemos en Cristo y estamos vivos, pero antes estábamos muertos. Y eso se aplica a todos los cristianos sin excepción. Una persona que ha servido al diablo, que le gusta la maldad, el vicio, que le gusta la brujería, el tarot y cosas chuecas de esas, puede decir: ya me cansé de ser esclavo del diablo, desde mañana soy esclavo de Dios. No puedes. Jonathan Edwards se profundizó en este hecho de que la voluntad no es libre. ¿En qué se basó? Pues en la Biblia, obviamente. ¿Qué creen? Charles Finney llegó a la conclusión de que Jonathan Edwards estaba loco, pero decía admirarlo, pero decía que estaba loco. Pero muchos siglos antes que Jonathan Edwards, Agustín creyó lo mismo que Edwards. Pero Pelagio contradijo fuertemente a Agustín. ¿Qué decía Pelagio? No. Si es mi deber, yo puedo. Si Dios me dice que debo hacer algo, es que puedo. Tengo la capacidad, tengo la mente, tengo la voluntad. Yo puedo hacerlo. Yo he dicho, por ejemplo, de los que dicen: bueno, si fulano y sutano y mengano es cristiano, pues yo también puedo. Pues él tiene un cerebro, pues yo también lo tengo. ¿Por qué él puede ser cristiano y yo no? Nadie puede ser cristiano por sí mismo. Todos los que estamos aquí, que somos cristianos, es porque Dios lo quiso, no porque lo quisimos nosotros. Hace muchos años, a mí me gustaba mi vicio. ¿Por qué no estoy predicando el evangelio? ¿Yo lo decidí? No. Si por mí hubiera sido, yo me hubiera muerto ya desde cuándo. Con mi vicio. Calvino creyó lo mismo que Agustín, lo mismo que Jonathan Edwards, después. Pero Arminio dijo que Calvino estaba equivocado. ¿Por qué tantos debates? A través de la historia ha habido muchos debates acerca de este punto. Nosotros diríamos: ya, hombre, ¿por qué tanto escándalo? Pues que cada quien crea lo que quiera creer. Miren, si nuestra voluntad es esclava, entonces nuestra salvación depende de Dios, no de nosotros. Cuando entendemos que nuestra salvación depende enteramente de Dios, nos entra el miedo. Caray. Entonces no depende de mí mi salvación. No depende de ti. Depende de Dios. Depende de que tenga misericordia de ti. Y Él no está obligado a tener misericordia de nadie. Vean Juan en el capítulo 6. Aquí Cristo está hablando a los fariseos inconversos que lo desafiaban. En Juan 6:44 les dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Esta palabra venir es sinónimo de creer, ¿sí? Ninguno puede creer en mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, los que estaban frente a él pensarían: caray,
Ninguno puede venir a ti, pues nosotros hemos venido a ti, estamos parados frente a ti. Vean, estaban parados frente a Cristo, pero no creían en Cristo. Vean, ustedes pueden venir al culto porque tienen pies. Y es más, aunque no tengan pies, pueden venir pues, en una silla de ruedas. Pero el hecho de que vengan al culto, eso no quiere decir que vengan a Cristo. Cuando Cristo dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trae, quiere decir, ninguno puede creer en mí si Dios no se lo concede. Los que hemos creído en Cristo es porque Dios nos lo concedió. Esta palabra, ninguno puede venir a mí, habla también de la depravación y de la incapacidad humana para salvarnos a nosotros mismos. Esta incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo no es mental. Porque hay hombres que son muy cultos, que entienden mucho de la Biblia, pero que no son salvos. Entonces, si Dios no conduce a los pecadores a Cristo, esos pecadores no irán. Vuelvan a ver el 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es necesario que el Padre traiga a los pecadores a Cristo, porque si no los trae, ellos no van. Por naturaleza, nadie tiene la inclinación de ir a Cristo. Si hemos ido a Cristo es porque Dios nos llevó con el poder de su Espíritu Santo. Para que una persona vaya a Cristo y crea en Él verdaderamente, se necesita un poder sobrenatural, un poder que no es humano. Cuando una persona se convierte, cuando una persona se arrepiente de sus pecados, ha ocurrido un milagro. Ese es un verdadero milagro. Vean Juan 5, vean el versículo 40, vean, aquí está otra vez la depravación, 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿A quién le está diciendo esto? A muertos. No tenían vida, obviamente, si no, no les hubiera dicho esto. Dice, y no queréis venir a mí. O sea, si quisieran venir, vendrían. Dice, y tendrían vida, pero el problema es que no quieren ir. Ahora, no estaban parados frente a Él, pues es lo mismo que vimos antes. Sí estaban parados frente a Él, pero en el fondo lo odiaban. Vean, estaban parados frente a Cristo, pero en el fondo lo odiaban. Yo me temo que alguno de ustedes está aquí, pero en el fondo odia a Dios. Yo mucho me temo que algunos de ustedes leen la Biblia y en el fondo odian a Dios. ¡Wow! ¿Cómo podría un hombre odiar a Dios al que le da de comer, al que le presta su oxígeno? Los inconversos, todos, tienen una voluntad. Pero ¿hacia dónde se dirige la voluntad? ¿Saben hacia dónde? Hacia lo que le da placer, hacia lo que le da deleite. Un borracho sabe que el alcohol le hace daño, lo sabe bien, le hace daño en lo material, le hace daño físicamente, le hace daño emocionalmente, le hace daño socialmente, se mete en problemas con la gente. ¿Por qué toma el borracho? Porque eso le gusta. Nada más por eso, porque eso le gusta. Ahorita en este momento hay muchas personas en la Basílica de Guadalupe. ¿Por qué van ahí? Porque se sienten bien yendo. Pues por eso van. Ahora, los que están ahorita en la Basílica, ¿van porque van a buscar a Dios? No. Si buscaran a Dios no estarían ahí. Están en el lugar equivocado porque están ahí. Porque se los inculcaron y se sienten bien yendo y se sienten mal si no van. Por eso van. El hombre lo que anhela es ser feliz y busca lo que cree que le va a dar felicidad. ¿Por qué vienen ustedes aquí? ¿Quieren ser felices? Sin obedecer a Dios no hay felicidad. Entonces, si vienen aquí y no obedecen a Dios, eso no les conviene, porque no van a ser felices. Al contrario, eso va a aumentar su infelicidad. Según los arminianos, la voluntad es libre. Los arminianos son los que creen que se van a salvar por sus esfuerzos, por sus méritos. Dicen los arminianos, yo tomo mis propias decisiones. Nadie me obliga a hacer lo que hago.
Pero en un sentido eso es cierto, en otro sentido no. El otro día escuché yo una frase célebre, no me acuerdo de quién es esta frase. La frase célebre, pero él no. Dice, si hay libertad, no hay destino. ¿Qué les parece esa frase? Si hay libertad, no hay destino. Ahora, somos libres. El borracho escoge la cerveza porque él decide agarrar la cerveza. Entonces, su destino fue que él fuera un alcohólico y que se muriera de borracho. En un sentido, no. Hubo un poeta que dijo que cada quien es el arquitecto de su propio destino. En un sentido eso es cierto, en otro sentido no. ¿Quién es el arquitecto de nuestro destino? Es Dios. Dios ya sabe cómo vamos a terminar antes de que nazcamos. Antes de que un niño nazca, ya sabe Dios si ese niño va a terminar en el cielo o en el infierno. Y si Dios ya sabe que ese niño va a terminar en el infierno, ¿por qué le dio la vida? ¿No sabía Cristo que Judas Iscariote lo iba a traicionar? ¿Por qué lo nombró apóstol? ¿Por qué lo puso ahí? Desde que Judas nació para traicionar a Cristo. ¡Wow! El día del juicio, Judas Iscariote le va a decir a Dios, tú tienes la culpa de que yo termine en el infierno. Me dijo un amigo borracho, yo soy borracho porque Dios quiere. No le eches la culpa a Dios. Y yo les pregunto a ustedes, si ustedes no son salvos, ¿quién tiene la culpa? Si ustedes no aman a Cristo, ¿quién tiene la culpa? Si a ustedes no les gusta orar, ¿quién tiene la culpa? Si a ustedes no les gusta leer la Biblia, ¿quién tiene la culpa? Dios no, Dios no. Si ustedes no son salvos es porque ustedes no quieren, porque tienen el corazón depravado y duro. El problema no está en Dios, el problema está en ustedes. Nosotros les predicamos el Evangelio y les decimos, si te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo, Dios te perdona todos tus pecados. ¿Estamos inventando? No. Dios nos autoriza para decírselos, se los decimos, porque así es. No importa la cantidad de pecados que hayan cometido. Si se arrepienten hoy mismo Dios los perdona. Aunque hayan cometido miles, millones de pecados, Dios los perdona. Pero si no quieren arrepentirse, se van a endurecer cada día más. Y si no se arrepienten hoy, mañana menos. Agárrenle la palabra hoy, arrepiéntanse hoy y no esperen que pase más tiempo. Una persona que tiene 60 años, que nunca en su vida ha creído en Dios, ¿cómo creerá en Dios? Ya me cansé de no creer en Dios, ahora sí ya voy a creer en Él. Tú no puedes. Estamos en las manos de Dios, de Él depende todo, de Él depende nuestra salvación. Los cristianos amamos la palabra de Dios, nos deleitamos leyéndola. Amamos a Cristo, nos deleitamos en Cristo. Para nosotros Cristo es precioso. ¿De dónde sacamos eso? Pues hace años no éramos así. Si ahora tenemos esto es porque Dios hizo el cambio. Nosotros no. Pero escuchen, Dios ha prometido darnos un corazón de carne. Aunque tu corazón sea duro, aunque tu corazón sea de piedra, ven a Cristo y Él te dará un corazón de carne. Y entonces vas a entender lo que nunca antes entendiste. Y podrás hacer lo que nunca antes hiciste. Y entonces amarás a Cristo. Y amarás a tu prójimo. Y a los tuyos. Dios nos da a los creyentes un gozo que está por encima de los goces de este mundo. En este mundo hay cosas muy agradables. Hay cosas muy bonitas, muy atractivas. Pero Dios nos da que encontremos gozo en Cristo. Un gozo que no tenemos en ninguna otra cosa. Y nos gusta pasear, nos gusta divertirnos, nos gusta comer bien. Pero nada de eso se compara con Cristo. Cristo es mejor que todas las cosas de este mundo. Inténtenlo, pruébenlo. Aquí pueden ustedes ver la diferencia entre un cristiano verdadero y un hipócrita. Los cristianos verdaderos se deleitan en Cristo, se gozan en Cristo, alaban a Cristo. Los inconversos a veces leen la Biblia, a veces van al culto, a veces oran, pero no pueden deleitarse en Dios. ¿Por qué? Pues no lo aman. ¿Cómo te vas a deleitar en Dios? ¿Cómo te vas a gozar en Cristo si no lo amas? Los hipócritas oran para sentirse bien con su conciencia.
dan una ofrenda para sentirse bien con su conciencia, porque se supone que deberían ofrendar, pero no se deleitan en Dios. Si tú no te deleitas en Dios, ¿de qué sirve que ofrendes? No sirve de nada. Si lees la Biblia con prejuicios y no te gusta lo que estás leyendo, pues entonces ¿para qué la lees? Pueden ustedes ver la depravación del hombre, cómo la voluntad del hombre está inclinada hacia el pecado. Vean en Job, en el capítulo 15. Vean lo que dice aquí Job 15, 14. Aquí habla de la depravación bien claramente. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil? Vean cómo nos ve Dios, como abominables y viles, dice, que bebe la iniquidad como agua. Dicen algunos, tómate este té como si fuera agua de uso. Muchos toman el agua pues, como agua de uso, pues, toman constantemente agua, aunque hay otros que toman constantemente Coca-Cola, ¿no? Pero aquí está hablando de los que beben agua. En aquel tiempo pues, no existía la Coca-Cola. Pero vean, dice que bebe la iniquidad como agua. O sea, son personas que están tan acostumbrados al pecado que no pueden deshacerse de él. Una persona así, que está tan acostumbrada a pecar, ¿cómo le hará para dejar de pecar? Solamente Dios puede. Tu corazón es duro y depravado, pero ven a Cristo y Él te dará un corazón nuevo. El hombre es esclavo del pecado y es incapaz de ir a Cristo por sí mismo, pero eso no le quita la culpa, eso no le excusa. La incapacidad del hombre para amar a Dios no es física, no es cuestión del cerebro. Judas Iscariote no estaba mal del cerebro, no, él estaba bien de su cerebro. Lo que pasa es que amaba más el dinero que a Dios. Ese fue su problema, la codicia. Muchos creen que si de veras somos tan depravados, que no podemos creer en Cristo por nosotros mismos, entonces no somos responsables de creer. No, si Dios me dice que crea, es porque Él cree que yo puedo creer por mí mismo. ¿Cómo me exige que crea si por mí mismo no puede hacerlo? No. Dios nos dice lo que debemos hacer, no lo que podemos hacer. Vean, por ejemplo, un borracho ya fumó marihuana y se echó unas copas y va manejando y va bien borracho. Y de repente atropella a una señora que va con su niñita, las mata a las dos. Llega la patrulla, lo agarran y lo llevan y lo juzgan. Y le dice el juez, señor juez, yo no soy culpable. Yo iba tan borracho, iba tan drogado que no pude controlar el carro, no vi a la señora con su niña, no los vi. Entonces le va a decir el juez, ay sí, pobrecito. No, entonces ya vete, ándale. No, al contrario, es doblemente culpable por andar manejando borracho y drogado. Entonces no solamente es culpable de asesinato, sino de otros cargos también. Si el hombre, porque no puede arrepentirse por sí mismo, no puede creer en Cristo por sí mismo, no fuera culpable, entonces mientras más pecador fuera una persona, menos culpable sería. Entonces le diríamos a la gente, ¿sabes qué? Pues mejor peca más para que ya cuando seas más incapaz, pues ya menos culpable vas a ser. No es posible esto. Un hombre que es esclavo del pecado no puede dejar de serlo por sí mismo, no puede romper sus cadenas. Es necesario que nazca de nuevo. Tú no puedes nacer de nuevo por ti mismo, pero Dios te dará un corazón nuevo. El Evangelio es bien razonable. El Evangelio es muy razonable, pero los ateos no quieren creer en el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque no quieren obedecer a Dios. Pobres. ¿Qué le van a decir a Dios el día del juicio? Le van a decir, van a pensar, me invitaron al culto, tenía yo una Biblia en la casa, escuché una predicación y otra, ¿por qué no creí?
Si yo hubiera creído, yo hubiera sido salvo. Por ti mismo no puedes venir a Cristo. Por ustedes mismos no pueden venir a Cristo, pero Cristo los invita a venir. Venid a mí. ¿Cómo dice después? Todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es increíble. A pesar de que somos pecadores, Cristo nos invita a venir a Él. Háganlo, agárrenle la palabra y Él los perdonará y los salvará. No esperen ustedes que Dios les hable personalmente. No estén ustedes esperando que Dios se les aparezca. No se les va a aparecer. No se les ocurra pensar que Dios tiene que decírselos personalmente que se arrepientan. Se los dice por medio de un servidor. Porque si ustedes están esperando que Dios se los diga personalmente, nunca se los va a decir. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Oh Dios, pon tu temor en nosotros y danos tu gracia para caer de rodillas delante de nuestro Señor y Salvador. Padre, salva hoy mismo y no esperes para mañana. Tú conoces los corazones de todos. Salva a los que no son salvos y que tu nombre reciba la gloria. En el nombre de Jesús, amén.